¿Algún No, otro nosotros grupo? también habíamos dicho neumonía aguda comunitaria. Bien. Después, entonces, pasamos a la pregunta 2. ¿Quién se anima? ¿Para la clínica, para confirmarlo, sí o no? Sí. Sí, una regla. Perdón, una pregunta. Sí. ¿A qué diagnóstico entonces, o sea, cuál diagnóstico es el correcto? Bueno, en este caso, pensamos en una neumonía aguda comunitaria. Ahí va, bárbaro. ¿Tá? Por todo lo que venían hablando, la evolución, la fiebre, la tos mucopurulenta, y el examen físico sobre todo, lo más característico es los estertores crepitantes en la base de litoral derecho. Una neumonía portal no tiene por qué dar demasiado, no tiene por qué dar demasiada disnea, no tiene por qué dar demasiada polipnea, ¿sí? No es necesario que tenga esas características. Así que siempre que hablamos de estertores es neumonía. Y no siempre, pero una infección respiratoria puntualmente es lo más probable. O sea, los estertores se dan en otras patologías que no son infecciosas también. Por eso yo digo que siempre que veas estertores, vos no siempre vas a pensar en neumonía. Y hay distintos estertores también, ¿no? Estertores secos, estertores húmedos. Ahí va, en este caso porque son estertores húmedos crepitantes puntualmente. ¿Las adenopatías no te hacen pensar también que es más bacteriano? ¿Qué les parece al resto? Claro, por eso neumonía aguda comunitaria, que puede ser causada por estreptococcus pneumoniae. En eso que ella decía que como tiene los ganglios, ¿no? las adenopatías, que piensa que es bacteriano. ¿Todos están de acuerdo que sí o sí, si hay adenopatías, es bacteriano? No, me No, parece. o sea, no, pero... Sí, no. Pero por la adenopatía no. No, para mí no. Puede ser viral en ese caso. O sea, habla en realidad de que hay actividad y que están presentando antígenos, pero esos antígenos no tienen por qué ser bacterias. Habla de infección, pero no te afirma que es de etiología bacteriana. Y tampoco siempre es infeccioso, además. Ahí está. Esa es la idea de discutir. O sea, la adenopatía no siempre habla de bacteriano. Cualquier proceso infeccioso, incluso a veces inflamatorios, sin haber infección, pueden dar un aumento de los ganglios. Bueno, algunos animan Y por ejemplo, sí, perdón. El tema de tener los focos, los estertores crepitantes, pero solo ser auscultables como en la base emitora derecho y no de manera general en ambos pulmones, ¿no te puedo hablar también de algo más como infeccioso? Digo, comparándolo, por ejemplo, en una situación más general, un edema agudo de pulmón ahí no se ocultarían como en general. Claro, a eso me refería cuando la compañera hoy preguntó si los estertores crepitantes, si siempre que escuchábamos estertores crepitantes era una neumonía. Justamente lo que vos acabas de explicar se ocultan estertores crepitantes y no es justamente una neumonía, no es un proceso infeccioso. Bien, ¿alguno se anima si seguimos con la pregunta 2? Una radiografía de tórax, porque el diagnóstico de la neumonía es clínico radiológico. ¿Están todos de acuerdo que a este paciente le pedirían una radiografía? Sí, nosotros dijimos lo mismo. Ninguno. Perdón, sí, Tania. No, yo dije que sí, que estaba de acuerdo. En nuestro grupo además hablamos de pedir una muestra de esputo para hacer un cultivo y evaluar la sensibilidad antibiótica. Pero esa sería la siguiente pregunta. Nosotros también pusimos eso. En un segundito. No lo pusimos como complementario. Acá lo que te pregunta es para confirmar el diagnóstico. Solo para confirmar el diagnóstico.
¿Alguien más pidió otra paraclínica aparte de la radiografía de tórax? ¿No? Bueno, y con la otra pregunta, si consideraba necesario solicitar otra paraclínica complementaria que contribuya al diagnóstico y tratamiento. Y dado la edad que tiene y que es tabaquista, que fuma mucho, se le podría hacer una prueba de esputo. Y también nosotros hablamos sobre un hemocultivo, pero no estamos tan seguros. Ahí está. La radiografía. Ahí va. Sí, la radiografía. ¿Diagnóstico de qué les permite hacer? De neumonía. Neumonía bacteriana. Ahí va, o sea que el diagnóstico que habíamos hecho inicialmente, que era neumonía, la radiografía nos permite confirmar el diagnóstico de neumonía. El cultivo del esputo, por ejemplo, ¿qué nos permite confirmar? El agente etiológico. Ahí El está. agente y además nos va a guiar para el tratamiento, obviamente. Sí, claro, pero por eso. Bien, o sea que Una son cosa dos lleva a cosas. la otra. Uno sería el diagnóstico nosológico que le llamamos nosotros, que es el diagnóstico de la patología, y el otro es el diagnóstico etiológico. Sí. Ahí está. Y ahí uno mencionó hemograma. ¿Por qué le pediría el hemograma? Dijeron hemocultivo igual, no hemograma. Yo también. Hemocultivo y alguien mencionó hemograma también. El hemograma podría ser Es para valorar la diseminación. Pero el hemograma sería para los lactantes de fase aguda, ¿no? Ahí está. Sería si lo fuéramos a internar, ¿no? O sea, yo lo leí en el Guggenheim Para ver la que línea se blanca. le debe analizar a los pacientes que requieren hospitalización. Para ver los glóbulos blancos. Ahí está. O sea que lo van a internar a este paciente. No, no necesariamente. No, porque no Yo se no. ve. Entonces le van a pedir hemograma. Igual según Yo el no le curve, pediría. según el curve, creo que no llegás a internar. ¿Qué es el curve? El curve es un score que te permite saber si lo internas o no en las neumonías. Es curve 65. No me acuerdo bien cómo es. Pero sé que ¿Qué valora? ¿Sabés, José? uno era la frecuencia respiratoria, la edad si Sí. tenía más de 65 y Sí. las otras no me acuerdo. La otra es si tiene confusión y la urea. Y la presión Ahí va. arterial también. Ahí está. Cuando es curve, utiliza la urea. Y después está el CRB65 que no usa la urea. Ahí va, sí me confundí con ese. Ahí está. Están las dos. Bien. Y entonces, este paciente puntualmente, ¿les parece que es para ingresar? No. A mí me parece que no. Yo no Ahí lo está. ingresaría. En nuestro grupo No tenemos la PA, por ejemplo, ¿no? Para ver el CRB65, pero es menor de 65, no está polimneico, No muestra está confusión. confuso, o sea, por eso, o sea que al principio no. Entonces, ¿qué de todo lo que hablamos le haríamos de paraclínica? La radiografía. La radiografía. Pregunta. Sí. El Inicialmente la score radiografía. no era también para ver si le haces diagnóstico etiológico, ¿no? Claro, estoy confundida. lo que hablábamos recién, si vos no lo vas a ingresar, no sería necesario hacerle el diagnóstico etiológico. Ah, Gracias. Que ahí venía mi pregunta, a seguir. Piensen ustedes, están en una policlínica como San Bautista, ¿tá? Es una policlínica que no tenemos ni para hacer laboratorio, no tenemos para hacer radiografía, no tenemos para hacer nada. Este paciente, ¿a ustedes les parece que tiene que trasladarse por lo mínimo 20 kilómetros para hacerse una radiografía? No, y de última das tratamiento empírico. ¿Todos están de acuerdo con Tania? ¿Todos haríamos tratamiento empírico? Sí.
Bien. Y así salen los multiresistentes. Perdón, Esteban, no entendí. En realidad se debería, porque en realidad eso provoca después la multiresistencia y eso, ¿no? La resistencia a antibióticos. Ese tipo de tratamientos empíricos. ¿Están todos de acuerdo? Un poco sí. Pasa que acá en Uruguay, por lo que yo me acuerdo que vimos, la mayoría de las especies, por ejemplo, de neumonía son, como es, sensibles a la penicilina, o sea que podría ser un tratamiento empírico. Bien, capaz que vamos a hacer lo siguiente, vamos a seguir con las, porque todavía no llegamos al tratamiento que le haríamos. Entonces, vamos a seguir un poquito más y después volvemos a ese tema. Pero al final, ¿qué para clínica pedimos? Vamos a seguir, ¿le parece? Seguimos, llegamos al diagnóstico y volvemos a ese tema. A ver si discutiendo el tratamiento, perdón, nos damos cuenta de esa opción. Bueno. Entonces, ¿cuáles son los principales 3 agentes etiológicos? Los más frecuentes. Estreptococo, neumonía, Haemophilus influenzae y Staphylococcus aureus. ¿Están todos de acuerdo con eso? Yo tengo Moraxella catarrhalis, porque es fumador. Ahí va, Bien. eso lo tenemos en el grupo. El aureus no lo vi, pero da. O sea que como tabaquista tiene probabilidad de tener otros agentes etiológicos diferentes. Claro, y micoplasma también podría ser micoplasma neumonía. Ahí está. Pero, ¿y el más frecuente de todos cuál sería entonces? Streptococcus pneumoniae. Sí. Bien, ¿y los tabaquistas? También, ¿no? Bien. El que ¿Y queda un cuál es poco otro aumento de ahora, frecuencia? perdón. Perdón, Florencia, no entendí. El que queda un poco ahora de lado es por el tema de las vacunas, hemófilos, ¿no? Ujú. Sí, pero los tabaquistas se ve con más frecuencia también. Sí, también. Sí. Está, buen dato, gracias. Bien, ¿y qué tratamiento entonces le harían a este paciente? Mencionando fármaco, ¿no? O sea, el principio activo, la dosis, el intervalo, la vía de administración y la duración del tratamiento. Amoxicilina oral de 7 a 10 días. ¿Puede ser? Cada 8 horas. ¿Pero qué dosis? ¿Amoxicilina de cuánto? 500 miligramos a 1 gramo. ¿Cada cuánto? A 8 horas. ¿Están todos de acuerdo con ese tratamiento o alguien haría algo diferente? ¿Cuál era la Eh, dosis? Pasa que nosotros buscamos si con comorbilidades le agregás ácido clavulánico o sulbactam. Ahí va, dosis. Nosotros pensamos también lo mismo, el hecho de ser tabaquista, tiene 63 años y no 65, pero el hecho de ser tabaquista ya como que tenés... pensamos igual que, Bien. no sé quién fue que habló, amoxicilina más un inhibidor. Las dosis eran, lo que nosotros leímos es 8,75 amoxicilina y 125 el acompañante, que puede ser ácido clavulánico o sulbactam. Perfecto, ¿y ese cada cuánto lo damos? 12 horas por 7 a 10 días. Bien. Bien de bien. ¿Están todos de acuerdo entonces que porque tiene el factor de riesgo de ser tabaquista? ¿Pueden repetir No. las dosis? Igual después, chiquilines, cuando hagamos la presentación teórica, ahí después les va a quedar todo anotadito. ¿Tá? Pero es 8,75 de amoxicilina más 125 de clavulánico sulbactam. Cada 12, vía oral, obviamente, por 7 a 10 días. Entonces, si todos me dijeron qué tratamiento harían ahora, ¿no? ¿Les parece que es necesario tener el agente etiológico? No. No. No.
sea, Lo que dijimos en realidad es que capaz que el agente etiológico buscarlo si no vemos mejora perfecto. en el paciente, por ejemplo. Entonces nosotros Si hoy... no vemos que evoluciona o vemos que empeora, ahí en ese caso sí capaz mandar para hacer el diagnóstico etiológico y encarar con la terapia más, digamos, no sé cómo decirlo, pero específica para ese agente. Perfecto. O sea que, ¿cuándo lo valorarían de nuevo este paciente? 48 horas. Ah, no. Ah, no sé. Si no llega a Cuando finalice el 72 horas, 48 horas. 72 horas. 48, 72 horas a la semana, dijo alguien. ¿Alguien tiene una opinión diferente? ¿En qué pregunta estamos? Estamos en la pregunta... No, en realidad no está la pregunta. Salió el tema de que, como alguien dijo, que empezamos tratamiento empírico y vemos cómo evoluciona, estamos preguntando, entonces, a este paciente le empezamos el tratamiento y ¿cuándo lo seguiríamos? Alguien dijo 48, 72 horas, otros dijeron una semana. No sé si están todos de acuerdo con alguna de las dos opciones. Yo dije la semana, pero me retracto. Estoy con mis compañeros, 48, 72 horas. ¿El control ambulatorio no es a las 72 horas más o menos? Ahí va, son básicamente de las 48, 72 horas que generalmente no se controla con evolutivo. Bien, entonces, ¿alguien se anima a decir una complicación? Sí. ¿Pero qué le pedís al paciente, que llame a la clínica o algo y avise cómo anda, o viene de vuelta al consultorio? Y en realidad depende, en esta situación actual nos manejamos diferente por el tema de la pandemia, pero en realidad puede ser cualquiera de las dos opciones. Podemos hacer contacto telefónico o se agenda el paciente, ¿no? O se agenda el paciente para concurrir. Pregunta, ¿le indicás también salbutamol? ¿Por qué le indicaríamos salbutamol? No sé, lo tengo como tratamiento para las neumonias también. Pero ¿enfocado a qué? A problemas respiratorios. O sea, Pero, no sé. Claro, nosotros el antibiótico, ¿por qué lo mandamos? Por la infección. Ahí va, ¿y el paracetamol para qué lo mandaríamos? Para los bronquios, no sé. No sé. ¿A alguien se le ocurre para qué puede ser el paracetamol? Sí, para la fiebre, Para fiebre, todo lo bajar que la tiene. Para tratar la sintomatología del paciente. ¿Están todos de acuerdo que es para eso? Sí. Sí. ¿Y algún otro fármaco que pueda ser para eso mismo? Ibuprofeno. Dipirona. Dipirona. Perfecto. ¿Saben las dosis del ibuprofeno, la dipirona? Un comprimido cada 6-8 horas, bioral. ¿Pero qué dosis? ¿Comprimido de cuánto? 400 miligramos ibuprofeno. 400 de ibuprofeno. Muy bien. ¿Y dipirona? Un comprimido, pero no sé cuántos gramos son. Bien. Bárbaro. Ahora lo vamos a ver igual al final. Sí, nos estábamos enfocando mucho en el tratamiento de la infección, pero siempre acordémonos que los tratamientos incluyen otras cosas como el higiénico dietético, ¿sí? Y paliar los síntomas. Sí, claro. Reposo, Porque ¿no? dice La dejar paciente. que se vaya con fiebre. Sin duda, reposo. Bueno, entonces, vieron, si quieren podemos ir como redondeando y pasando un poco a la presentación, ¿les parece? Sí. Antes de pasar a la presentación, ¿podemos responder las 6, que me quedé con la duda? Dale. Perdón, sí. A ver. Puede ser una meningitis. Nombre una complicación, dice, nombrar una complicación infecciosa y otra mecánica. El compañero dijo como complicación meningitis. ¿Qué complicación sería esa? Infecciosa. Infecciosa. Ajá. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí.
Bueno. ¿Y una complicación mecánica? Distrés respiratorio, dificultad respiratoria. Bueno, eso puede ser un síntoma, ¿no? La dificultad respiratoria. Un derrame pleural. Bueno, derrame pleural. ¿Sería una complicación mecánica o infecciosa? Mecánica. Mecánica, sí. Ujú. Para mí Bueno. infecciosa. Para Valeria, infecciosa. A ver, ¿quién da más? ¿Qué es un Es derrame mecánica pleural? porque en realidad no te permite expandir bien el pulmón. Ajá. Bueno, ¿y alguna otra complicación mecánica? Yo he dicho fibrosis, no sé si está bien. Fibrosis, dijo José. No sé si está bien, pero también por la inflamación como la compresión del espacio aéreo, ¿puede ser? Una broncoconstricción puede ser. Bueno, pero la broncoconstricción no tendría por qué ser una complicación, puede ser parte del cuadro, ¿verdad? ¿Y un neumotórax? Ahí está. Un neumotórax, eso es una complicación mecánica, ¿tá? Y el derrame pleural es una complicación infecciosa en estos pacientes, ¿tá? Entonces, ¿les parece vamos redondeando con la presentación? Solo los diagnósticos de las otras dos historias se pueden hacer, como para sacarnos las dudas. Bueno, Solo saber qué eran. ¿Cómo no? A ver, ¿qué pusieron en la viñeta 2? De Menegilda. Nosotros pusieron? que podía ser una bronquitis. Una bronquitis. Bien. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Están todos de acuerdo con el diagnóstico de bronquitis? Sí. ¿Sí? ¿Nadie dice no? Nosotros pusimos una neumonía. Ahí está. Valeria puso Nosotros una neumonía. también. Ahí va, bueno. Nosotros también. Ah, pero al final... Porque ahí dice foco crepitante en base cara posterior del emitora izquierdo. Entonces como que nos dio más a una neumonía. Ahí está, ahí está. Para los compañeros que pusieron bronquitis, ¿queda alguna duda o todavía siguen sosteniendo el diagnóstico de bronquitis? No quedó duda. Bien, bien. Capaz que la confusión acá está porque aparte el paciente lo que tiene es una agudización de su asma. Capaz que por ahí, por ese lado, al tener las sibilancias, eso le generó la confusión. Pero en realidad es una neumonía con una crisis no constructiva. Ahí está, con una crisis aguda de asma. Esto igual asma lo van a ver en otro módulo y van a profundizar ahí un poco más sobre el tratamiento. Perfecto. Bueno, ya este paciente entonces que plantearon la neumonía aguda comunitaria, ¿le mandaron algún estudio? ¿Cuáles? Este paciente nos pareció a nosotros más grave que el anterior, a pesar de que el otro tenía más edad, pero como es asmática y esta tenía dificultad respiratoria, nos parecía que había que internarla y no mandarla para la casa. Además tiene polipnea. Ahí está. Bueno. ¿Y alguien piensa distinto? ¿Alguien la manda para la casa? Dale, Florencia. Nosotros hablamos de mandarla para la casa. Tania, O sea, el grupo de no de Tania. internarla. Ahí va, internarla, dijeron en realidad. ahí está. ¿Y por qué no la internaría? Y después capaz que mandarla para la casa, ¿no? O sea, capaz que en un día o no, una cosa así, eso ya se puede mandar. Ahí está. O sea que vos, Esteban, la dejarías en observación en... Por ejemplo, ponele que estás en la policlínica, ¿no?
Pues ahí estamos en una policlínica. Vos tenés que pensar ahí, la mandás a la puerta de emergencia para estabilizarla o la estabilizás en la policlínica. ¿A qué te referías? No, claro, no me lo planteé estando en emergencia o en policlínica, pero en cualquiera de las dos incluso, no dejarla, o sea, no darle solamente la medicación y mandarla para la casa, sino esperar a que se estabilice su respiración y bueno, en fin, todo eso, y ver a ver si se puede ir o no. Perfecto. Bueno. Y A los nosotros que nos le pareció que no internan... porque... Perdón. Sí, dale, Tania. ¿Qué? ¿Por qué no? Que nos pareció que no porque yo que sé, es joven y está, por ejemplo, lo del asma, que sería capaz que lo que podría complicar un poco, está bien controlado. Bien. Y bueno, Como a nos ver, dice ahí. bien, ¿y los compañeros que la internan están de acuerdo o siguen sosteniendo que la internan? Yo sigo sosteniendo que la interno. Ah, va. Valeria sigue sosteniendo que la internan. Ahí está, ¿no? Está bien. La medicina crece ¿Le puedo hacer nebulizaciones, por ejemplo, y si responde bien la mandas para la casa? A ver, Valeria, ¿te convence ese el argumento de Maximiliano? ¿Por qué la internarías? Capaz que si mejora en la puerta, capaz que si mejora, sí, pero en ese estado así como me llegó, la internaría. Yo sigo pensando que la tengo que internar. Ahí está. Estamos en la 2, ¿no? Estamos en la 2. ¿No tiene la saturación? ¿O yo estoy ciega? No tiene la saturación. Esto es re importante. Por ejemplo, yo soy asmática y a mí hasta que no saturara bien no me dejaban ir. Pero estaba. Ahí está. Y Florencia, y cuando saturabas bien, te dejaban ir, ¿verdad? Claro. Bueno. Entonces, Valeria, el argumento que decía Maximiliano y Esteban y eso que la estabilizaban, le trataban un poco ahí el asma y mejoraban, la mandaban para la casa. ¿Te convence o no? Sí, mejora, sí. Yo lo que digo es que con disnea, con esa frecuencia respiratoria, con ese asma, ese estado febril y todo eso, en esa situación no. Ahora sí, capaz que le hacemos nebulizaciones, empezamos a tratar y bueno, y mejora, capaz que sí. Yo digo que como la vimos al principio, no la dejaría ir. Ahí está. Bien. Pero bueno, yo qué sé. Bueno. ¿Y qué tratamiento le indicarían? Si satura menos de 90, no le internás Oxígeno. de una y si no la evaluás. Perdón, que me quedé con lo de la saturación. Menos de Bueno, 92. en general en un paciente que tiene asma, si mejora, como bien decía Florencia, ¿no? Mejora la saturación y eso, en general no se interna. Claro. Ponele que esté saturando a 90, acá en la policlínica tenemos oxígeno también. Entonces vos le hacés las primeras medidas. Lo que pasa es que, claro, ustedes asma todavía no lo vieron como para entender qué es lo que pensamos nosotros acá. Pero en realidad vos le podés poner el oxígeno, empezás el tratamiento para la crisis de asma, como bien dijo Maximiliano, le podemos hacer unas nebulizaciones con salbutamol y bromuro y protropio, por ejemplo. Y si después con eso revierte, seguramente se queda acá 1 hora, 2 horas, ¿no? Pero si revierte, se puede ir para la casa. No lo vas a mandar a la casa con una saturación menor a 90, seguro. Ahí va. Hay que esperar que suba la saturación. ¿Y hablaron de los tratamientos? ¿Hablaron de tratamiento, por ejemplo, en este caso, de la viñeta 1? De la 2, ¿no? Sí, de la 2. Ah, está. Nosotros habíamos pensado Una en consulta. oxígeno. Vasodilatador. Ay, perdón. Vasodilatador. No ¿Cómo sé cuál? si tipo inhaladores de rescate. Ahí va, broncodilatador. Ahí va. Mantenerle el tratamiento que tenía, ¿no? Ahí está, bien. Y para su infección respiratoria. Y hay un antibiótico. ¿Cuál? Nosotros no me acuerdo cuál planteamos habíamos puesto. el mismo que el anterior, pero sin los inhibidores.
Sí. Porque por la edad nomás. Al ser menor de 60, no precisa los inhibidores. ¿Están de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo, porque por lo que yo leí, dependía de la comorbilidad y ella es asmática. A ver, Agustín, ahí lo que dijo José. Puede ser. Puede ser. Sí, sí. Bueno. Yo, la realidad es que no lo leí eso, pero sí, por eso mismo le doy la razón. Perfecto. Y entonces, ¿qué antibiótico plantearon? Igual al anterior, amoxicilina con clavulánico o sulbactam. ¿Y la dosis? ¿Ya le dijeron? Bien. Bueno. Una pregunta. Entonces, sí. si presenta comorbilidades, se da el inhibidor de todas formas sin importar la edad. ¿Esa sería la conclusión? Ahí está. Ahora vamos a ver en la presentación un poquito. Algunas porque es cosas, menos de pero va por ahí. 65. Va por ahí. Y con respecto a la viñeta 3, ¿qué plantearon? A mí me había una duda del anterior sobre los diagnósticos diferenciales. ¿Qué otra cosa podía causar eso que no fuera una infección? Ahí está. Pues la verdad que no. A nosotros también. ¿Y nadie planteó algún otro diagnóstico diferencial que podría tener? Igual, ojo que el diagnóstico diferencial... Nosotros nos trancamos ahí con lo de diagnóstico diferencial también un poco. Bien. Pero el diagnóstico diferencial es de esa patología que diagnosticamos. O sea, tipo bronquitis o eso dicen ustedes. Es uno, por ejemplo, sí, puede ser la bronquitis. ¿Y qué duda, qué duda les quedó? Los que tenían dudas. ¿Qué otro diagnóstico diferencial hay, además de la bronquitis? Ahí está. Para una pregunta, el diagnóstico nos inclinamos por asma y bronquitis, estaba bien, ¿no? ¿O me atreveré ahora? Estamos hablando de la viñeta 2. Sí. El asma no sería un diagnóstico diferencial, o sí. O sea, sería como acompañando la neumonía que ella presenta, ¿no? Ahí está, sería otro problema de salud, otro diagnóstico, vamos a decir. ¿No? La crisis de asma. Que igual eso lo van a ver en el asma cuando vean asma. Pero plantearon una neumonía aguda comunitaria en esta, ¿no? Sí. Ahí está. Bueno. Y con respecto a la 3, ¿qué plantearon? ¿Qué diagnóstico tiene? Ahí sí una bronquitis, creo. ¿Están todos de acuerdo? No. Tiene crepitantes de nuevo. No. Ahí va, tiene crepitantes de nuevo. También pensamos que podría ser una neumonía aguda comunitaria. Sí. Ahí está. Ahí está. Bueno, ¿y Valeria? Ah, sí, estoy leyendo que dice que tiene crepitantes. Una pregunta. Sí. En el caso que sea una bronquitis, ¿cómo la podemos diferenciar? O sea, ¿cuál es el signo clásico que nos orienta a una bronquitis? Bien, ¿alguien lo sabe a eso? ¿Cómo diferencia una bronquitis de una neumonía? No debería tener estertores crepitantes si tienes una bronquitis. ¿No tiene sibilancias? Tendría que tener sibilancias. Sí, y no estertores crepitantes. No. Ahí está.
Ahí está. Y hay otro, ¿se acuerdan que hablamos que extractores hay húmedos y secos? Los crepitantes es uno de los húmedos, las sibilancias es uno de los secos, pero hay otros extractores más que se pueden ver también en la bronquitis. ¿Alguno sabe cuáles son? Aparte de las sibilancias. Broncus. Broncus nos habla de una obstrucción más alta, de la vía aérea más alta. Gemidos. Sibilancias. Sibilancias sí ya las habíamos nombrado, los gemidos pueden ser... ¿Subcrepitantes? ¿Cómo? ¿Subcrepitantes? Ahí está. Sí. ¿Alguien sabe qué nos quiere decir los subcrepitantes? ¿Se ven? Que tiene secreciones en la vía aérea. Ahí está. Por eso cuando hablamos en realidad de la bronquitis es una inflamación, una infección de la vía aérea y no del parénquima pulmonar. No entramos tanto en detalle de todo eso en realidad, No. pero... Y otra cosa, en esta paciente, en la viñeta 3, pidieron exámenes, ¿qué tratamiento le mandaron? La radiografía de tórax. Ajá, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Le pidieron? No. ¿Y qué tratamiento le indicaron? Ahora sí, el mismo que el anterior, pero sin inhibidores, ¿no? Ahí está. Bien. ¿Y qué dosis? Las mismas, ¿no? Ah. Ahí está. 7.50 cada 12 horas, ¿no? Por 7 días. ¿Era? Bien. ¿Alguien más que diga otra cosa? 500 cada 8. 500 cada 8. Ahí está. Siempre cuando indiquen el tratamiento de antibióticos, chiquilines, acostúmbrense a decir la dosis en miligramos, la frecuencia en que lo dan, la vía de administración y el tiempo que lo van a hacer. ¿Está? Esto es muy importante porque ustedes van a indicar ese tratamiento a enfermería o le van a decir al paciente. Entonces, tiene que tener todo, así como cuando le preguntan, bueno, ¿y cuál es su nombre y apellido? Usted dice, fulanito, bueno, esto es igual. Usted dice, bueno, ¿qué tratamiento farmacológico le van a indicar a este paciente? Y siempre indicar la droga, con qué frecuencia, la vía de administración y por cuánto tiempo. ¿Está? Siempre acostúmbrense a eso. ¿Al final cuánto das en este? ¿500? Amoxicilina. Sí. 500 miligramos cada 8 horas. Bárbaro. Por 7 a 10 días. Vía oral. Vía oral. Muy bien. Bueno, vamos entonces a compartir una presentación que va a tener el objetivo como de cerrar algunas dudas que les haya quedado, ¿sí? Y que bueno, tratemos justamente de esas dudas, tenerlas bastante saneadas, abordadas. Pero bueno, la patología respiratoria, ¿tá? Y ustedes que están en cuarto año ya, es una de las patologías que se van a enfrentar a lo largo de su vida, ¿tá? Si ustedes llegan a ser médicos, y que es algo muy frecuente, ¿sí? Entonces está bueno que ustedes sepan cómo manejarse en lo que es las infecciones respiratorias bajas. Nosotros, como bien les explicó Gastón, trabajamos en el primer nivel de atención, estamos en la comunidad, y nosotros particularmente estamos en el medio rural, en una policlínica en San Bautista, ¿tá? Entonces, por ejemplo, para hacer placa de tórax, lo más cerca que tenemos es a más o menos media hora o 40 minutos, ¿tá? Y no siempre está disponible, ¿tá? Y ni tampoco tenemos para hacer paraclínica de examen, ¿sí? O sea que básicamente utilizamos la clínica como forma de tratar estas patologías, ¿sí? Entonces es importante que ustedes tengan algunos elementos para manejarse con esto.
felicitarlos también porque muchos sabían cosas y vieron que tenemos un conocimiento y hay otros que no, pero bueno, para eso son la idea de estas clases. Para nosotros es muy difícil esto, hacerlo a través de las vías virtuales. Nos encantaría que ustedes vinieran acá y que ver pacientes, porque es así como realmente se aprende la medicina. Pero bueno, estamos en estas circunstancias, entonces estamos tratando de hacer lo mejor para brindarle algunas herramientas que ustedes se puedan manejar, ¿sí? Igual ya en el semestre que viene ya van a poder empezar a venir. Entonces vamos a dar brevemente algunas cosas, porque no nos da mucho el tiempo, y algunas ya la mencionaron, ¿tá? Entonces, saber que de las infecciones en atención primaria va desde el 14 hasta el 22%, ¿tá? De las consultas. Y que 1/3 de esas infecciones son respiratorias, o sea que es algo frecuente lo que ustedes se van a encontrar, ¿tá? Y que de esas infecciones respiratorias, ¿tá? La 1/4 parte constituyen las infecciones justamente de la vía respiratoria, vía aérea baja, ¿no? Lo bueno es que la mayoría tienen buen pronóstico y que son autolimitadas, ¿tá? La bronquitis aguda, hoy que mencionaba la bronquitis aguda, es la infección más frecuente atendida en los servicios de urgencia y nos va a pasar. A nosotros vemos más bronquitis aguda que neumonía, por suerte, porque la neumonía es una infección ya consolidada en el parénquima pulmonar, que es un órgano noble, entonces, ya, quiera o no, es un poquito más grave que las bronquitis, ¿tá? Pero lo que más vemos son las bronquitis agudas. Y que, obviamente, cuando hablamos de infecciones respiratorias bajas, incluye lo que afecta el parénquima pulmonar, ¿tá? Pero también se afecta las traqueobronquitis. Bueno, esto más de lo mismo. Acá este dibujito, ustedes ven bien la diferencia, lo que es la bronquitis, ahí le estoy señalando con el cursor, ¿tá? Y lo que es una neumonía aguda comunitaria, donde ya hay una consolidación a nivel del parénquima, ¿sí? Esa es un poco la diferencia. Y bueno, destacar que de la neumonía son presentaciones ¿Me lo podrías agudas. repetir, por favor? Sí, lo están viendo ahí en el dibujito, ¿sí? La bronquitis está con rojito, donde está afectando, que más que nada los bronquios, ¿sí? Y ya en la inflamación pulmonar, en la neumonía, ya ven la consolidación o la afectación del parénquima pulmonar, ¿tá? ¿Cómo hacemos ese diagnóstico? Tenemos 3 cosas que son 3 pilares para hacer el diagnóstico de la neumonía aguda comunitaria. Vieron que la neumonía aguda comunitaria tiene la parte clínica, que está ese hombrecito tosiendo ahí, radiológico y evolutivo. O sea, es así como nosotros hacemos el diagnóstico, que es clínico, radiológico y evolutivo, ¿tá? Pero les va a pasar, como nos pasa a mí, a Gastón acá, que hay veces que no van a tener accesibilidad a la placa, igual podemos hacer el diagnóstico de neumonía aguda comunitaria de forma clínica, ¿tá? Sí vamos a tener en cuenta lo de evolutivo, y sí vamos a tener lo de radiológico, a posteriori, pero no es algo que tengamos que decir, bueno, ya tenemos que tener una placa de este paciente, ¿sí? Entonces, de la clínica, ¿qué cosas y síntomas que ustedes ya vieron en las viñetas van a aparecer? ¿Tá? La fiebre y los chuchos de frío son uno de los síntomas más clásicos y más frecuentes que se da, ¿tá? Y ni que hablar de la tos y la expectoración. También puede haber la disnea, ¿no? La sensación de falta de aire dicho por el paciente, y en algunos casos el dolor pleurítico. Y en el examen físico, un detalle a destacar es la polimnea, ¿no? Además de lo que hablaban de los crepitantes en el parénquima pulmonar y todo. ¿Y por qué hablamos de la polimnea? Porque es un signo que, si ustedes, muchas cosas pueden dar polimnea. La fiebre de niños puede dar polimnea, por ejemplo, una crisis de asma puede dar polimnea, por ejemplo, pero si ustedes tratan la crisis de asma o tratan la fiebre y mantienen la polimnea en un paciente que tiene los síntomas y signos de una neumonía aguda comunitaria, es un signo que se asocia a un riesgo de muerte, ¿tá? Y que, bueno, es importante, o sea, no es un paciente que ustedes lo van a mandar para la casa en general, si mantiene esa polimnea. Otra cosa a destacar,
es la saturación de oxígeno, que algunos lo mencionaban por ahí, que bueno, si hay pacientes que tienen una saturación de oxígeno de menor al 92%, eso, si uno lo manda para la casa, puede tener mayores eventos adversos, ¿tá? Entonces es algo importante también la saturación. Bueno, de los exámenes clínicos tenemos el síndrome de condensación de broncopermeable, que esto lo pueden leer y estudiar tranquilamente, pero son las cosas que van apareciendo en el examen físico y que algunos lo mencionaron. Con respecto a la placa, ¿tá? La placa vieron que tiene una sensibilidad y una especificidad del 30 a 70%, o sea, varía mucho, ¿tá? No es algo que diga, bueno, esto es específico, pero se usa la placa, ¿tá? Porque justamente nos puede ayudar a valorar la gravedad de la infección, ¿sí? Y también si hay derrame pleural, que eso lleva un peor pronóstico, si se asocia a la afectación de un lóbulo o varios, ¿sí? Y por eso pedimos la placa de tórax, ¿tá? Pero tengan en cuenta que la placa no les va a distinguir si es una infección bacteriana o viral, ¿tá? O sea, los puede como inducir, pero no puede ser que con mirar la placa usted diga, bueno, este tiene una neumonía bacteriana o una neumonía viral, ¿tá? En general, se dan más en las bacterianas la consolidación homogénea en un lóbulo, ¿no? A diferencia de la viral, pero bueno, no discrimina. Y sepan que también en las primeras 24 horas puede dar falsos negativos la placa, ¿tá? Entonces, por eso a veces nosotros no le pedimos de urgencia ya la placa, a no ser que en el examen físico valoremos esas cuestiones. De los gérmenes, ¿tá? Que pueden causar la neumonía aguda comunitaria, bueno, Streptococcus pneumoniae es el que se gana así, por lejos la causa, ¿no? Después hay otros gérmenes que ahí les pusimos, por ejemplo, según algunas patologías o algunas exposiciones ambientales, por ejemplo en los EPOC, pensar siempre en Haemophilus, los pacientes que están expuestos a pájaros, nosotros por ejemplo en estas comunidades hay una gran producción avícola, ¿no? Entonces se puede pensar en una clamidia, cuando hay broncoestasia en pseudomonas, legionela en forma de aislado, en brotes, o cuando viene de Europa, por ejemplo, ¿no? Y después ya tenemos gérmenes atípicos como micoplasma y clamidia, y virus respiratorios, ¿no? La influenza puede generar una neumonía aguda comunitaria, rinovirus, y el coronavirus, que ahora vamos a mencionar, porque nadie mencionó, porque estas viñetas perfectamente podía tener una infección por coronavirus. Estamos en pandemia, no sé si se dieron cuenta, entonces puede generar una neumonía aguda comunitaria. Ahí un poquito mostrando un poquito más de lo mismo, y no se preocupen que esto lo vamos a subir y les va a quedar en sus materiales, ¿tá? Hay distintos scores para evaluar, ¿no? Valorar el riesgo, ¿no? Justamente decimos, bueno, acá en nuestra policlínica no tenemos muchos elementos así de paraclínica y eso en el instante, entonces tenemos que tener elementos clínicos que nos permitan decidir si este paciente o lo mandamos a su casa o lo mandamos al hospital. Hay muchos scores, ¿sí? Nosotros particularmente usamos el CRB65, que ahí está con el CURB, pero como bien decían cuando participaron, no tenemos en cuenta la uricemia porque no hacemos ninguna paraclínica, ¿no? Entonces el CRB65 tiene estos elementos, ¿no? La confusión, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la edad, ¿tá? Eso da un puntaje. En base a eso, yo tomo la resolución de mandarlo al hospital o tratarlo en nuestra comunidad. Entonces, acá tenemos un algoritmo diagnóstico, que esto está en la guía de Consensur, que también es material que lo subimos y que lo van a tener, que bueno, que ahí justamente tienen un paciente con una posible neumonía comunitaria, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta el CRB65 y la saturación de oxígeno, bueno, si tiene un CRB de 0 y una saturación mayor a 90, y que no tenga estas complicaciones, ¿no? De que el paciente sea autoválido, que tenga soporte familiar, etc., bueno, ahí le vamos a manejar el tratamiento ambulatorio.
pero ya con un CRB de 0 y una saturación menor a 90, o de una CRB 65 de 1 a 4, bueno, ahí va a requerir una hospitalización. ¿Ah? Como bien mencionaba un compañero por ahí, las comorbilidades que pueden aparecer y que pueden tener estos pacientes son estas: ¿tá? Patología oncológica, enfermedad renal, insuficiencia cardíaca, inmunocomprometidos, ACV, enfermedad hepática, el tabaquismo, ¿sí? El EPOC y el asma, que ustedes vieron la viñeta de asma. Por eso nosotros presentamos 3 viñetas, y ustedes dirán, pero todos tenían neumonía. Y sí, todos tenían neumonía aguda comunitaria, porque muchas veces no siempre se presentan iguales. Entonces, bueno, hay distintas variantes, y bueno, uno tiene que saber qué hacer con ellas, ¿no? Y acá le damos todo redondito, o sea, le damos los signos, los síntomas y todo, pero ustedes en la vida real no están así tan sencillito, ¿no? Hay que escuchar los estertores, controlar al paciente, controlarle la frecuencia respiratoria, la presión arterial, ¿sí? Entonces, del tratamiento no farmacológico, ¿sí? Hay algunas cuestiones, ¿no? El reposo siempre, la hidratación siempre, ¿tá? Indicar AINES o paracetamol, como bien decía Gastón, si tiene fiebre o dolor, ¿tá? Y bueno, y esto es importante, que los expectorantes y los mucolíticos no han demostrado eficacia que mejoren la neumonía, ¿tá? En el tratamiento de la neumonía. Se da muchas veces cuando hay muchos síntomas así, de tos que no lo deja dormir el paciente, y bueno, ahí podemos utilizar algunos, pero en realidad no nos va a cambiar la eficacia del tratamiento de la neumonía. El tratamiento con antibióticos en la neumonía aguda comunitaria, bueno, enseguida de que ustedes hacen el diagnóstico, hay que empezar enseguida, no hay que demorar el tratamiento en mandarle paraclínica, mandarle placa, no, le empiezan el tratamiento si ustedes están seguros que es una neumonía aguda comunitaria, porque empíricamente ustedes saben qué germen es el más frecuente y que ese germen es la sensibilidad que tienen. Por eso, por ejemplo, cuando decían en algunos grupos, bueno, le mandamos hemocultivo para ver la sensibilidad, no, ya sabemos que el más frecuente es Streptococcus pneumoniae, sabemos que el Streptococcus pneumoniae es sensible a la amoxicilina, y que si hay resistencia, esa resistencia va a depender de la dosis, es dosis dependiente. Entonces, no vamos a precisar aislar el germen para empezar el tratamiento. Y recuerden que hay... Sí. Quería hacer una pregunta. Dale. Incluso si vos hospitalizás al paciente y le vas a hacer toda esa paraclínica, igual arrancás con el tratamiento empírico, ¿no? Y después, si querés, lo modificás, pero siempre arrancás con el tratamiento empírico. En el ambiente hospitalario es otra cosa, ¿sí? Porque ahí hay otros factores que influyen y que hay que tener en cuenta. Nosotros estamos hablando en el ambiente comunitario, acá en la policlínica, en el primer nivel de atención. En el hospitalario pueden ser otros factores que influyen, ¿tá? Ahí incluso no aislar el germen, pero en general se empieza empíricamente, obviamente, porque el hemocultivo demora unos días, unas horas, ¿tá? Pero nosotros estamos hablando en el ambiente ambulatorio, perdón. Entonces, tener en cuenta esas cosas, y no demorar el tratamiento para aislar el germen o para ver cómo está el terreno del paciente, porque eso puede condicionar la evolución a la enfermedad. Vos, Gastón, cualquier cosa nos comentás. Entonces, en base a esto, ¿qué tratamientos utilizamos para los antibióticos? ¿Verdad? Para esta enfermedad con los antibióticos. Y bueno, ustedes pueden teniendo el CRB 65 de 0, ¿tá? O puede ser también que tenga un CRB 65 de 1 por edad. Entonces, los que son menores de 65 años y sin comorbilidades, ¿tá? Por ejemplo, el caso de la muchacha de 27 años, ahí perfectamente podemos empezar con amoxicilina, 500 miligramos cada 8 horas, vía oral, por 7 a 10 días, ¿tá? Eso como primera elección. O también a una amoxicilina a dosis mayores, 8,75 o 7,50 cada 12, bueno, y por ese periodo de tiempo. Después, ya cuando tienen un paciente que es menor de 65 años, pero que tiene comorbilidades, como bien decían,
le agregaron un inhibidor de beta-lactamasa porque pueden asociarse a otros gérmenes, ¿tá? Y ahí la dosis de amoxicilina es de 8,75 y clavulánico 125 miligramos vía oral cada 12 horas, ¿tá? También pueden utilizar la moxisulbactam a esas dosis, levofloxacina, moxifloxacina, esas dosis también, pero ya son todos, vamos a decir, antibióticos en otra, no son de primera elección, ¿tá? La primera elección son la amoxicilina, y si no, en este caso, amoxicilina clavulánico. Y cuando ya tenemos un paciente que tiene mayor de 65 años, pero que su saturación está bien, que es un paciente que tiene un buen terreno, ¿no? Bueno, ahí lo pueden manejar también con amoxiclavulánico, ¿sí? A esas mismas dosis. Y bueno, cuando ya tienen un paciente que es alérgico a la penicilina, ¿tá? O que si sospechan de un germen atípico, ¿no? Por la clínica, muchos más días de evolución, o si vino de un lugar que no es el habitual, bueno, pensar en macrólidos como por ejemplo la claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas, o por ejemplo en las embarazadas se usa eritromicina, 50 miligramos cada 6 horas. Diagnósticos diferenciales, vieron que aparecieron algunos de los que mencionaron, pero bueno, la bronquitis aguda es uno de los diagnósticos diferenciales que más se ve, pero obviamente el hecho de aparecer en la clínica estertores crepitantes nos habla ya de una afectación pulmonar y por eso no planteamos diagnósticos diferenciales. Pero pueden haber diagnósticos diferenciales como la exacerbación de POC, la broncoestasia, la exacerbación del asma, insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, tuberculosis pulmonar, a veces, ¿no? Pero no en estos casos que estuvimos planteando. Nosotros mencionamos porque son los diagnósticos diferenciales que pueden aparecer y que, bueno, hay que estar bien al alpiste y tener bien clara la clínica y el examen físico, que con eso es lo que vamos a hacer el diagnóstico. La exacerbación del asma es lo mismo que una crisis asmática. Exacto, sí, total. Bueno, y cuando vemos al paciente a las 48 horas mínimo, lo tenemos que ver. Ahora podemos llamarlo por teléfono por la situación en la que estamos, pero si no, lo agendamos y viene el paciente, ¿está? 48, 72 horas, ¿está? Y bueno, en general, si el adulto sano después de hacer el tratamiento y 48 horas sin fiebre y que la tos haya mejorado, puede reincorporarse a su actividad habitual, ¿tá? Recuerden que es una infección a nivel de un órgano noble, ¿no? Entonces, bueno, el reposo, todas esas cosas son muy importantes. Y la tos es un síntoma que puede durar hasta un mes a veces. Entonces, ustedes es importante que le puedan decir eso al paciente para transmitir tranquilidad y que el paciente, bueno, no les vaya a los 15 días diciendo, todavía me sigue la tos, entonces ahí le empiezan a mandar para la clínica y cosas. No, la tos puede quedar unos días, ¿no? Hasta un mes, pero obviamente sin la cuestión de la fiebre, sin el empeoramiento de la expectoración y el estado general, ¿no? Obviamente. Siempre, siempre, chiquilines, que estén con una infección respiratoria, un paciente con una infección respiratoria, y que esté frente a un paciente que es tabaquista, siempre, ¿tá? Pregunta de examen, cuando ustedes le dicen, bueno, ¿qué tratamiento le indican? Y ustedes le dicen reposo, no sé qué, la consejería breve de cesación de tabaquismo, ¿tá? Eso siempre tiene que estar, aunque ustedes piensen que el paciente no les da bola, o que no le sirve para nada. No, es importante siempre brindarle ese consejo, ¿no? Y decirle que esto justamente puede empeorar debido al tabaquismo, ¿no? Y bueno, y ni que hablar de la indicación de las vacunas antigripales y antineumocóxicas en los pacientes de 65 años o con morbilidades, ¿tá? Bueno, y esto un poco para aclarar las dudas de la neumonía aguda comunitaria, ¿tá? Espero que haya quedado claro, igual esto lo vamos a subir, pero es importante esas cuestiones que estuvimos hablando, y queríamos mencionar a lo último, porque estamos en este tiempo de pandemia, y estas viñetas, si vienen ahora estos pacientes, yo lo primero que tengo que sospechar es una sospecha de infección por coronavirus, ¿sí? Y bueno, ¿qué vamos a hacer con un paciente que nosotros sospechamos que tiene una infección por coronavirus, ¿sí? Bueno, en general la enfermedad de coronavirus, ¿tá? La mayoría, ¿sí? Por suerte, ¿sí?
son cuadros que son de infecciones respiratorias, que a veces pueden ocurrir infecciones respiratorias agudas altas o bajas, ¿sí? Pero que evolucionan en general con un buen tratamiento sintomático, bien, ¿tá? Por más que a veces en la tele aparecen otras cosas, pero en general evolucionan bien y es lo que se viene demostrando o viene apareciendo hasta ahora, ¿verdad? Ni que hablar que esto del coronavirus hay muchas incertidumbres y cosas que no vamos a entrar en esos detalles. Pero básicamente, como es una infección viral, el tratamiento generalmente es sintomático, ¿no? Bajar la fiebre, la hidratación adecuada, el reposo, la dieta en salud, ¿tá? Obviamente que toda la parte de los contactos, ¿no? De no tener contacto, estar en aislamiento, bueno, todo lo que ustedes saben. Les invito también a que visiten la página del Ministerio de Salud Pública, que ahí trae buenas recomendaciones para el manejo del coronavirus, y además para informar también a las personas, ¿no? Pero bueno, nosotros, obviamente, que si estamos ante un paciente que tiene una infección respiratoria aguda grave, que cuando hablamos de una infección respiratoria aguda grave es cuando tiene compromiso de la conciencia, de satura, de oxígeno, ¿no? Entonces, bueno, eso sin duda que va a tener que internarse, y ahí se va a tomar una muestra para el hisopado, para diagnosticar justamente una infección por coronavirus. Pero si no tenemos un paciente que venga grave, sino un paciente que, bueno, que tenga tos, fiebre, ¿no? Que pueda tener rinorrea, ¿no? Dolor de garganta, artralgias, mialgias. Una de las cosas que se ve frecuentemente es la alteración del gusto y el olfato, ¿verdad? De forma brusca. Bueno, ahí uno puede sospechar una infección por coronavirus. Entonces, justamente ahí se va a hacer el hisopado y se va a mandar tratamiento, ¿no? Como decíamos, como mandamos un tratamiento para una gripe, ¿verdad? Con las precauciones, ¿no? De la higiene, el lavado de manos, tener cuidado con los contactos, en fin. Y hacemos el hisopado. Y bueno, y después también tenemos escenarios para los que trabajamos en la salud, ¿tá? Que bueno, que eso también es importante que ustedes lo sepan, porque ustedes van a ser futuros trabajadores de la salud, si así ustedes se lo ponen con ganas. Y bueno, ahí hay distintas opciones, pero bueno, nosotros queríamos mencionar estas cosas para que ustedes no se olviden de que estamos en esto de la pandemia, y bueno, y que también entra dentro de las infecciones respiratorias bajas, ¿tá? Acá un poco la bibliografía que utilizamos, ¿sí? Y que lo vamos a subir al EVA. Bueno, chiquilines, estamos terminando. No sé si les quedó alguna duda, alguna cosa, alguna pregunta. No El material lo alcancé, vamos a subir. no alcancé a ver la bibliografía. ¿Cuál Bien. libro recomienda? Generalmente con Censur, ¿sí? Que ahí tienen más que nada la parte de manejo ambulatorio. También están las guías del Hospital Maciel, pero que son del Hospital Maciel, ¿tá? Son del hospital, tienen algunas cosas que ustedes pueden utilizar. Y obviamente que el Rubinstein también. Nosotros vamos a subir la presentación y ahí la van a tener. Bueno, chiquilines, terminamos entonces por acá. Bárbaro, Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Por la clase. ¿Fecha tentativa para la vuelta a las policlínicas o no? Y mirá, se piensa que a finales de julio, ¿tá? Pero todavía se está viendo a ver cómo va a ser. Pero bueno, vayan estudiando un poco lo que le estamos mandando, ¿tá? Y bueno, vamos arriba. Genial, genial, muchas gracias. Cualquier Una duda pregunta. se conectan con nosotros. Sí, dale, Carlos. ¿De la fecha del parcial tenés idea si ya está establecida? No. Eso no, todavía no tenemos información. Está, gracias. Porque nos habían dicho como a mediados de julio, pero no nos confirmaron nada todavía. Y es como que... Estamos Sí, ahí. no sabría decirles. Bueno, Ahora en un que rato pasen hay bien. reunión con la coordinación. Cualquier cosa, si nos dicen algo, les avisamos. Dale. Ahí está. Gracias.